Buen día, profesor. Mi nombre es Daniel Alejandro Orozco Mariscal y le voy a explicar cómo funciona mi analizador semántico de una forma muy breve. Bueno, lo primero que tenemos en el analizador semántico es la clase entorno, que es la que utilizo para poder identificar los ambientes, pues entornos, yo le quise llamar entornos, bueno, le entendí más así, que es la que va a detectar cómo es que se tienen entornos en el código para poder entender si se tienen bloques saneados, por ejemplo. Entonces esto funciona como si fuera una pila. Va a guardar variables, bueno, va a entender qué variables hay en cada bloque para que si por ejemplo en un bloque utiliza una variable y en otra la misma variable, pues sea válido porque se utiliza en diferentes entornos o scopes. Luego aquí tenemos pues ya como tal el analizador semántico y yo creo que la parte más importante de aquí es lo de analizar la expresión, que bueno, lo que hace esa función es recorrer por los pedacitos que hay de la expresión que le manden, ya sea identificando literales o variables o strings o expresiones binarias o lo que sea que le manden, para poder deducir de qué tipo es y avisar si hay errores. Por ejemplo, este que creo que lo puso en el Classroom para detectar si pues si se intentaba hacer una división entre cero, pues que no fuera válido. Luego tenemos más abajo esto, que es otra función que también se utiliza para hacer análisis. Y tenemos esto para entender si se hace una declaración. Lo que hace va a ser añadir la variable del entorno y comprobar que la expresión que le damos coincide con este tipo. Bueno, también tenemos aquí abajo de asignación, dependiendo de lo que vaya a hacer el analizador semántico. Pues esto de bloques pues ya lo sé arriba. Por ejemplo, aquí si vamos a hacer asignaciones, pues hay muchas reglas dentro del analizador semántico, ¿no? Esto lo que va a hacer es va a ver si la variable ya existe y analizar la expresión que queremos asignar y verificar que el tipo de los dos pues operandos que queramos asignar pues sí encajen, ¿no? Que el izquierdo y el derecho sean del mismo tipo. Y bueno, ya juntando todas las partes del analizador semántico tenemos esto, que bueno, primero hace las otras partes del compilador que ya habíamos visto, el analizador léxico, sintáctico y finalmente este semántico, que es lo que hicimos en esta práctica. Y para pues poner a prueba el código con las validaciones que nos piden el Classroom, mejor para no tener que poner a mano en consola todas estas cosas, pues puse estos test cases para iterarlos aquí ya, para saber si fueron válidos o no, según lo que tenemos aquí. Bueno, puse esto para que se viera más visual porque haciendo el debug sí se complicaban mucho las cosas. Bueno, aquí tenemos unos test cases, primero unos medio sencillos, pues, por ejemplo este de x igual a 5, pues se esperaba que fallara, que es el false, porque pues no en ese contexto pues nunca se declaró qué tipo de dato era x, entonces pues pasó el test. Luego, por ejemplo, aquí abajo en la compatibilidad de tipos tenemos el int a aquí, que es un 3.14, lo cual no tiene sentido porque no puedes declararle decimales a una... bueno, almacenar decimales a una variable que es entera. Entonces, pues el test pasó. También, por ejemplo, aquí abajo en el manejo de cadenas que también nos pidió, pues no tiene sentido que operemos una cadena con un entero, ¿no? Entonces este test también pasó. Y luego el famosísimo caso de la división entre cero, pues también falló, entonces todo bien, el test pasó. Y bueno, estos ya son estructuras de control un poco más complejas, como los ifs, el while y un for, que pues tiene que revisar todos los paréntesis, que si haya condiciones, que todo lo que te haya en el bloque si se le haya mandado como parámetro o se haya declarado ahí adentro. Pues podemos ver por ejemplo aquí que pues si pasa eso. Y el último caso que quise probar fue que ver si una función, bueno, que validara que el tipo de dato que retorna una función, pues sí sea el que se declaró al inicio, ¿no? Por ejemplo, este de intf que retorna un 5, pues el 5 es un entero, toda la función es válida, ¿no? Un true. Y bueno, eso sería toda mi parte, maestro. Muchas gracias.